Una de las cosas más fuertes que el Señor critica en el pueblo de Israel y en ese momento en sus dirigentes es lo que en griego se conoce como la esclerocardía, que es la dureza del corazón. La dureza del corazón. Y es lo que el Señor va a denunciar a través del profeta Isaías, y que es la razón por la cual habla el Señor en parábolas, o sea, en comparaciones. Porque hay dureza del corazón. Y es una actitud libre y voluntaria. Es una decisión que nosotros tomamos. Por eso dice esas palabras. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. No quieren convertirse. La dureza del corazón. Y bien sabemos que aquí en este contexto la soberbia está detrás, está de fondo. Y en ese tener dureza de corazón encontramos el gran obstáculo para que la palabra de Dios eche sus raíces, germine y produzca fruto. Recordemos en la palabra que el Señor nos regalaba ayer, en la parábola del sembrador, nos menciona que hay 4 tipos de terreno. Uno, el del borde del camino, otro el terreno pedregoso, otro el terreno entre zarzas y otro el terreno bueno. El primero, el terreno del camino. Hay una particularidad y una característica esencial en el terreno del camino, pues que todo mundo pisa ese terreno. Y esa tierra, como es pisada por todo mundo, por donde pasan los carros, las motos, las ciclas, los animales, las personas, todos van pisoteando, esa tierra se compacta y ese terreno se vuelve duro. Se vuelve duro. No es igual que el terreno donde pasamos el arado. Usted coge el arado para pasar en la carretera y no entra el arado. Toca darle duro con alguna barra, con un asadón, una pica, para poder descompactar la tierra y abrir un surco. Pues esa dureza del corazón ante las pisadas de todos también puede pasar en nosotros. Porque si nosotros somos sinceros, a lo largo de la vida hay personas que nos han pisoteado. A veces hemos recibido heridas de los que más amamos, de nuestros padres, hermanos, amigos, familiares cercanos. A veces las heridas han llegado de parte de ellos y son situaciones muy fuertes, heridas que marcan el comportamiento. Primero, el abandono, que puede ser físico o emocional. Por ejemplo, físico, que papá se fue de la casa, que no sabemos dónde está, que usted nunca supo quién es su papá, ¿sí? Que mamá se enamoró de otra persona, se fue de la casa con otro hombre y abandonó el hogar. A veces es el abandono emocional, que aunque el papá está ahí sentado en el sofá mirando televisión o leyendo el periódico, nunca se acercó al niño, a la niña, para brindarle un abrazo, para decirle un te amo, un te quiero. Y se crece con una distancia, aunque está ahí el papá, pero no fue cercano emocionalmente, no brindó el cariño, no brindó amor. Eso puede pasar. Y peor, si hay circunstancias adversas donde la situación se vuelve más difícil, como el tema económico. Ahora, otra de las heridas que marcan nuestro comportamiento con respecto al tema del abandono, pues
terminamos pensando que no valemos, que no somos importantes, que no podemos, que no hacemos. Y es una tentación grande, porque pues cuando algo se abandona, pues es porque tal vez no sea muy valioso. Por ejemplo, un esfero de pasta común y corriente, normalito, que usted consigue en 700 pesos. Ese esfero lo puede dejar por ahí y no pasa nada. Más aún, después vuelve y ahí lo encuentra, porque no le ven tanto valor y no se lo llevan. Pero un esfero que cueste 200,000 pesos no lo deja por ahí botado, se lo carga aquí en el bolsillo de la camisa. Entonces, si alguien nos ha abandonado, que papá se fue, mamá se fue, transmite el mensaje de que uno no vale, de que uno no es valioso para nadie, de que uno no vale la pena. Y esa es una trampa del enemigo. Segunda herida, el tema de la violencia física, verbal o psicológica. Violencia, la agresión física, que crecimos en un ambiente donde papá y mamá se iban a los puños, donde vimos a papá agarrar el cabello de la mamá y arrastrarla por el piso de la casa, donde vimos un papá que llegaba borracho y sacaba a todo el mundo a plan de peinilla. Cosas de esas. Hay gente que ha vivido cosas así y muy fuertes. Y es un tema muy, muy complicado. Hace poco conocí el caso de una niña que sus papás cuando toman, y uno les dice que no tomen pero no hacen caso, cuando toman terminan unas peleas terribles, con maltratos, con ahorcar allá a la mamá al frente de los hijos, cosas así, como estrangulándola por cualquier bobada, porque las peleas en medio del trago son por cualquier bobada. Y la niña comenzó ya a presentar un cuadro de depresión, de ponerse a llorar y no saber por qué, y no poder parar de llorar. Y cuando ve a los papás allá dándose durísimo, pues la niña comienza a temblar. Es un tema muy delicado. Cuando falta Dios en el corazón hacemos eso y otras cosas mucho peores. Esa situación también genera heridas muy profundas en nosotros, traumas mentales, psicológicos, espirituales, porque crece viendo que la imagen del papá no es la mejor y cuando va a dirigirse a Dios como padre, pero ve a su papá y dice, no, ¿cómo va a ser Dios papá? Si mire mi papá cómo es. Y va generando una situación muy negativa que no sé por qué después tiende a repetirse y termina también siendo una persona agresiva. Es el ejemplo que vio, el ambiente en que creció. Ahora, otra herida muy grande que marca nuestro comportamiento es el tema del abuso sexual. Es un tema muy delicado. Uno se sienta a confesar y resulta que son muchas las personas que han sido abusadas, muchísimas, pero nunca han dicho nada por miedo, por no dejar que las consecuencias se manifiesten, porque las consecuencias son muy grandes y muy graves, porque es que es un hermano el que podría ir a la cárcel y ya es una crisis con los papás, en que los papás le pueden coger odio, mejor dicho, de todo. Cuando son primos, cuando son el tío, cuando es el abuelo, que vaya a la cárcel el abuelo, esas son palabras mayores. Y muchos se callan y se guardan las cosas. Pero es una realidad que ha pasado en muchas personas. Y eso también genera heridas muy profundas, el tema del abuso. Y tenemos que cuidar mucho a nuestros niños y nuestras niñas, muchísimo. Papás, mamás, no sean ingenuos, ingenuas. No pueden dejar durmiendo en la misma cama niños con niñas. No. Recuerdo que mi abuelita decía, hombres y mujeres juntos, ni difuntos, decía. Y pues es un error grave, que hay papás que no, que es que son muy pobres, entonces ponen a dormir en la misma cama al muchacho de 22 años con la niña de 9. Errores garrafales, gravísimos, que se pagan muy caros. ¿No? Esas cosas, por ejemplo,
Las camas no son para compartirlas entre niños y niñas. El enemigo es astuto. Y hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Que dejan a la niña ya sola jugando con los primos. No. Que manda a la niña con la sopa para que le lleve a los obreros. No. Es que a veces somos tan ingenuos. El mismo hecho de la forma como vestimos a nuestros niños y nuestras niñas. Si manda a su niña con un leggings, con un jean muy apretado, todo el mundo la va a estar mirando. Es una realidad y la pone en riesgo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado y proteger siempre el pudor y saber manejar ese tema, porque si nos vamos a acomodar a las modas del mundo, prácticamente la gente sale desnuda con ropa calcante. Es un tema delicado. Ahora, ¿cuántas heridas no han sucedido a lo largo de nuestra vida en este tema sexual? Cuando uno habla con las personas en la confesión y abren su corazón, cuentan cosas muy duras que les pasó, que un primo, que un papá, que un abuelito, que el señor conductor de la casa, que un trabajador que vino un día, y es un tema muy delicado. Y con las amenazas hasta de muerte, pues no dicen nada, pero eso está ahí. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Ahora, hay muchas otras heridas, por ejemplo, discriminar, que el consentido es el mayor o la menor, que a todos lo ponen a hacer trabajos, pero a esa persona que consienten tanto no le ponen los mismos trabajos. Esos son errores. Las injusticias, que a unos sí le dieron, a otros no le dieron, que a este le compran ropa nueva, el otro sigue con su ropa vieja, rota y remendada. Eso pasa a veces. Y las heridas son duras, las heridas por la injusticia. Y podríamos enumerar muchas otras, a veces que vienen de la casa, a veces que vienen del ambiente estudiantil, como por ejemplo el famoso bullying o matoneo, en que todos se burlan porque, por ejemplo, ya sus pantalones ya están rotos y la mamá se los remendó, le puso un parche encima y todo el mundo se ríe de eso. Además, siempre vamos a encontrar personas que nos hagan daño y a veces se burlan de la niña que porque es gorda, pero también se burlan de la niña que es flaca que porque es flaca, que si es alta que la jirafa, que si es bajita que la nana. Mejor dicho, siempre vamos a encontrar esa situación. A veces viene del ámbito laboral y heridas por jefes que son unos tiranos, déspotas, eso también pasa. O por compañeros de trabajo que le hacen la vida imposible, también pasa. A veces las heridas que vienen de parte del esposo, de la esposa, por la infidelidad, por ejemplo, que son heridas muy profundas. Y muchas otras cosas, personas que nos roban, que nos atracan, que nos hacen daño de alguna u otra manera. Siempre lo vamos a encontrar en la vida, esa es una realidad. Y si nosotros miramos nuestra historia, nos vamos a encontrar con alguien que nos ha hecho daño en algún momento de nuestra historia. Y a veces son papá o mamá, que es una cosa mucho más dolorosa. Y viene un proceso muy importante, que aunque nos hayan pisoteado como el terreno del camino, no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Eso sí, no se puede. No podemos permitir que el corazón se endurezca, se vuelva duro como una roca. Yo he hablado con personas que me han dicho eso. Padre, me traicionaron, mi novio me traicionó y yo ahora ya no amo a nadie. Y no se atreve a brindar amor y cariño por miedo a que le traicionen. Se vuelven duras como una roca. Corazones duros. Ahí cómo va a entrar la palabra. No entra. Los pájaros se comen la semilla. El maligno se lleva la palabra del corazón. No germina. Además, ya nos advirtieron. Dice el Señor en su palabra, primera carta de San Juan capítulo 5, el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene en sí vida eterna, no heredará la vida eterna. Si no se llena de odio, de rencor, de resentimiento. Por eso Jesús nos da esa máxima lección de aprender a perdonar 70 veces 7 al día.
La pregunta es, si en el día, ese es el contexto de la pregunta, si en un solo día mi hermano me ofende 7 veces, ¿hasta cuándo le perdono? ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? La octava me la cobro. ¿Y qué le dices? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, en un solo día. En un solo día, 70 veces 7, en un solo día. Ahora, cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Si saludan solo a los que los saludan, ¿qué mérito tienen? También entre pecadores se saludan. Y es un reto para nosotros cuando el Señor dice, amen a sus enemigos, porque no es fácil, y menos cuando son enemigos poderosos, enemigos que nos han hecho mucho daño. En alguna ocasión hablaba con una muchacha, ella vivía en el llano con su papá en una finca grande que tenían. Cierto grupo armado les pidió la famosa vacuna, y era harto, era como 30 millones, algo así les pedían. Y el papá no quiso pagar, que por qué tenía que pagar, que ese era su trabajo. Bueno, pues allá llegó el grupo armado, ni cortos ni perezosos lo sacaron al patio y le quitaron la vida delante de la muchacha, que para que aprenda. Y después se fueron como si nada, como si llegaran a hacer una diligencia, entregar una razón e irse, tranquilitos, sin ningún remordimiento de nada, a sangre fría. Y me decía la muchacha, una muchacha como unos 21 años, me decía, padre, yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero yo agarré a mi papá, lo subí a la camioneta, a ver si alcanzamos a llegar a algún centro de salud, alguna cosa, salvar la vida. Y no, se desangró por el camino. Pero ahí es donde el Evangelio nos pide a nosotros un compromiso grande. Amen a sus enemigos. A ese que le ha matado un familiar, ahí al frente suyo, o peor si lo ha torturado, como pasa a veces. Y dice el Señor, amen a sus enemigos. Quien abusó de nosotros, quien nos levantó un chisme, una calumnia, o cualquier otra situación, dice el Señor, amen a sus enemigos. Recen por los que los persiguen y calumnian. Ahí viene la parte difícil del Evangelio, pero la más importante y la más necesaria. Una persona llena de odio, de rencor, de resentimiento, de deseo de venganza, no está en camino de salvación, jamás. El odio y la venganza no es el camino. Además, es Dios el que le da a cada uno según sus obras. Por eso Él dice en su palabra, mía es la venganza, mía la recompensa. Yo doy a cada uno según sus obras, porque Dios sí conoce el corazón. Nosotros solo vemos la apariencia, pero Dios sí conoce el corazón. Y además no nos toca a nosotros, no somos jueces. El Señor dice en San Mateo 7, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. La medida que usen, la usarán con ustedes. Por eso el camino es ese. Y no podemos dejar que el corazón se endurezca. Pidámosle al Señor esa gracia de perdonar hasta lo imperdonable, de amar a nuestros peores enemigos, los que más daño nos han hecho en la vida, y poder entrar en ese camino que el Señor nos enseñó con sus palabras y con sus obras, porque en la cruz estaba diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es el camino, el único camino, no existe otro. Por ejemplo, la indiferencia, sea indiferente, allá va su enemigo, no lo mire. No, la Sagrada Escritura no dice que sea indiferente, ignórelo. ¿Dónde está en la Sagrada Escritura? ¿Dónde está ante su enemigo? Ignórelo, no lo mire, evítelo. No, ¿dónde está eso en el Evangelio? No, dice, ámenlos. Pero es que me hizo tanto daño. Ámenlos. Por eso lo están matando, siendo inocente y de una forma cruel, en extremo, de una forma muy cruel. Y estaba rezando por ellos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues ahí está el camino también para nosotros, la oración, para poder perdonar lo imperdonable. Pidámosle al Señor esa sabiduría
para que entremos en un proceso nuevo y vivamos nuestra fe como debe ser, con un corazón dócil, corazón sensible, un corazón abierto a la palabra, que se estremece ante la palabra. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea.